¿Qué tal, mis hermanos? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos en esto que es el repaso de la lección de la escuela sabática, ¿sí? Que tenemos en tiempo de reunión. Y la sección que a mí me toca es de la lección número 10 titulada Evangelización del Mundo, ¿sí? Para el sábado 6 de marzo de 2021. De las preguntas 9 a la 18. Si no tienen el folleto, lo pueden descargar de la página web de tiempo de reunión y allí van a ver que tenemos 18 preguntas. Lo que ahora vamos a hacer es repasar de la 9 hasta la 18. Vamos a buscar las respuestas en la palabra de Dios. No vamos a razonar por nuestros propios medios, sino ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a estas preguntas complejas que a todos se nos ocurre y a veces eh, no encontramos o no sabemos dónde buscar las respuestas, ¿sí? Vamos a, vamos a iniciar en el estudio, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿quiénes serán los que se van a salvar? ¿Sí? ¿Será que son todos? ¿Será que ninguno? ¿Qué hay que hacer? Si es que hay que hacer algo. Vamos a ver la respuesta en la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Marcos, versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 16. 16, 16. Nos dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos cómo está asociada la salvación al creer. Esto no se puede decir que es una obra nuestra, no es algo que tenemos que hacer, yo tengo que creer. El creer está en aceptar, en el dar por seguro algo. ¿Qué es ese algo? Que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nosotros, a ocupar nuestro lugar. Así como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros. Ese es el grupo de personas que se va a salvar. El que no acepta que Jesús es Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros, que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, lamentablemente no puede estar en el grupo de los salvos. Ahora, ¿Dios te obliga a creer? ¿Dios me obliga, nos obliga a creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O nos da libre albedrío? Vamos a buscar algunos textos que nos van a ayudar a formular una respuesta. Vamos a ir primeramente a Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 1, que dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vemos que acá Dios no obliga a nadie, Él está haciendo una invitación. No tenés, no importa, vení. La salvación es gratuita, todo lo que yo tengo para darte es gratuito. Vení, solamente tenés que creer. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Dios en su palabra. En Apocalipsis 22:17, que es el próximo texto, vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Sí? Tenemos hasta ahora ya algo bastante claro, ¿no es cierto?, qué es lo que dice Isaías, que es una invitación, no es una obligación. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 17, en el final de la Biblia, ¿sí? Uno de los últimos versículos de la Biblia dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida de balde. Vemos acá otra invitación, se repite prácticamente lo mismo que Isaías: tened sed, venid, tenés hambre, venid. Todo lo que yo doy es gratuito, es por amor. Eso es lo que nos está diciendo
nuestro Padre Celestial. Y por último tenemos un texto en Mateo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, para completar un poco ya la idea que nos dieron los versículos anteriores. Y dice así, Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Acá la palabra escogido puede dar por ahí a mal entender, ¿no es cierto? Es como que Dios elige, como que hace acepción de personas. Pero bíblicamente los escogidos son los que aceptan la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los que creen. A esos Dios elige. Entonces, muchos van a ser los llamados, muchos son los que van a recibir el mensaje, pero no son tantos los que van a creer. Y justamente esto nos enlaza a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Prácticamente está respondida. Dice, ¿la mayor parte del mundo creerá? Para agrandar un poquito más esto que nos dice Mateo 22, vamos a ir al capítulo 7 mismo de Mateo para completar esta idea, ¿sí? Si Dios es tan bueno, si es tan amoroso, si es tan justo, si nos da todo gratis, no tenemos que pagar absolutamente nada, ¿cómo puede ser entonces que no sean muchos los que se van a salvar? Parece inentendible, ¿no es cierto? Pero por ahora tenemos una pista de que va a ser así. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué significa esto? Tenemos dos puertas, una que es ancha, grande y espaciosa, por el que entran muchos, y otra que es angostita, es chiquita, y el camino es más difícil, es más finito. El camino de perdición es más ancho, es más lindo, atrae más. ¿Y qué es lo que dice Dios? Adelantándose en su sabiduría a los tiempos, que la mayoría de las personas va a entrar por la puerta ancha, por el camino ancho, por la senda que parece más fácil, que es más linda a los ojos, pero a nosotros se nos advierte que la salvación no es un camino fácil, ¿sí? Es un camino angosto, un camino serpenteante, de dificultades, y por la puerta no pasan muchos, es una puerta angosta. Entonces, lamentablemente, más allá del amor de Dios y de la justicia y de que todo es gratuito, la minoría solamente va a creer que Jesús es el Hijo de Dios. La gran mayoría va a escoger el otro camino. ¿De dónde vendrán los redimidos del Señor? ¿Son solamente aquellos que nacieron en Israel? ¿Son judíos? ¿Son los adventistas? ¿Son los testigos de Jehová? ¿De dónde vendrán los redimidos? ¿Quiénes son los redimidos? Y esta respuesta nos la da el libro de Apocalipsis. Vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Vemos que acá no está hablando de denominaciones, no está hablando de razas ni de pueblos, sino que está hablando de los que tienen el testimonio, ¿sí? Los que dieron el testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. De todas las épocas, de todas las edades, de todos los pueblos, tribus, nación, lengua. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. A todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías, de todas esas partes del mundo van a ser los redimidos del Señor. Vamos a ver personas
de todas las partes del mundo y de todos los tiempos. Eso sí que va a ser maravilloso, ¿no es cierto? Tenemos que entender y, y empezar a rechazar esas enseñanzas que hablan de gente privilegiada por lugar de nacimiento o de gente privilegiada porque de repente ahora empiezan a hablar en hebreo como si eso los santificara. Dios no hace acepción de personas. Dios en ciertas partes de la historia escogió un determinado pueblo para llevar su verdad. De hecho, hoy también lo hace, pero no para la salvación. Escogió personas que llevan la verdad al mundo. Pero los redimidos son cualquier persona de cualquier tiempo, de cualquier lugar, de cualquier sangre, de cualquier color, de cualquier sexo, ¿sí? Que cree y que tiene el testimonio que Jesús es hijo de Dios y es el Mesías que murió en nuestro lugar. Entonces, si en todos los tiempos, en todas las edades, va a haber salvos, hoy en día, ¿a dónde nosotros tenemos que llevar el Evangelio? ¿Tenemos que concentrarnos en algunas naciones, en algún tipo de persona? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Es no, nosotros tenemos que llevar el Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación, a todos los idiomas. No tenemos que hacer acepción de personas, así como Dios tampoco las hace. El Evangelio va a ser predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin, ¿sí? Esa es la misión que Dios nos da y para eso nos da todas las herramientas, nos da su compañía, la presencia de su Hijo amado y de todos los ángeles para que nosotros podamos llevar el Evangelio a todo el mundo en esta generación. Ahora, hay una pregunta complicada, ¿sí? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la verdad que hay que llevar al mundo? Porque tenemos cientos de religiones, dentro de esas religiones siempre hay divisiones, siempre hay personas que no se ponen de acuerdo en cuanto a cuál es el mensaje y cuál es el Evangelio. La lección nos da una nota, ¿sí? Nota número 1, ustedes lo pueden buscar en su folleto, ¿sí? La pregunta 14 nos manda a leer la nota número 1. Nos dice que el término evangelio significa buenas nuevas. El evangelio del reino podría entenderse entonces como las buenas nuevas del reino. ¿Qué reino? El reino que va a construir Jesús, ¿sí? Después de que este mundo sea destruido. Si se acuerdan en el libro de Daniel, la imagen de la estatua de Nabucodonosor, esa roca que pega en los pies de la estatua, que son los reinos de este mundo, esa roca se transforma después en un monte que es el reino de Dios. Las noticias de ese reino, de que este mundo tiene una fecha de caducidad y de que viene un reino eterno, esas son las buenas nuevas que nosotros tenemos que llevar al mundo. La segunda venida de Cristo y la vida eterna. Nos manda la lección o esta nota a comparar, ¿sí? Segunda de Timoteo 4.1, vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo 4.1. Disculpen que estamos buscando en vivo. Hoy quise usar la Biblia en papel. A veces nos acostumbramos a tener todo servido en la pantalla que nos olvidamos de abrir la Biblia. Por eso hoy yo quise usar mi Biblia en papel. Dijimos entonces segunda de Timoteo 4.1. Dice así: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces vemos que el reino tiene que ver, o nos da una pista de cuándo se va a establecer ese reino, cuando sean juzgados los vivos y los muertos, ¿sí? Vamos a comparar este texto con Lucas 21:31.
El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 31. Dice así: Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Este capítulo, en el contexto anterior, nos está hablando de las señales que van a ocurrir antes de la segunda venida, ¿sí? Entonces, cuando todas esas cosas acontezcan, ¿sí? Las señales que vinimos estudiando en las lecciones anteriores, sabed que el reino de Dios está cerca, ¿sí? El Evangelio tiene que ver con ese evento futuro, cercano, inminente, cuando Dios juzgue, ¿sí? Cuando se sucedan un montón de señales y entonces ahí Dios juzgue a los vivos, a los muertos, allí es donde va a comenzar ese reino de Dios. Y el último texto que nos da para poder comparar con estos anteriores es Mateo 24:14, que es más o menos el equivalente de lo que leímos en Lucas. Recuerden que los evangelios tocan más o menos o puntos muy parecidos, ¿sí? Historias muy parecidas con diferentes puntos de vista. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Es el versículo que yo estaba parafraseando anteriormente, ¿no es cierto? Se nos habla entonces de señales en la tierra, del juicio de los vivos y los muertos, y de completar la predicación a todas las personas de este mundo. Entonces allí va a ser cuando se establezca el reino de Dios. ¿Con qué debe estar conectado? Vamos a ver qué quiere decir esta pregunta. Quizá cuando leamos la respuesta vamos a poder entender la pregunta. Y nos manda a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Y dice así: ya lo habíamos leído, no me había dado cuenta que este es el mismo versículo que aparece en la nota, pero vamos a releerlo. Dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, este reino está conectado con la resurrección y con el juicio, ¿no es cierto? Están íntimamente relacionados. Cuando ocurra lo primero, el juicio, ¿sí? Y la resurrección, inmediatamente después comienza el reino. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, en este momento, 2021, ¿ya se predicó el Evangelio a todas las generaciones, a todos los reinos, a todas las tribus, lenguas y pueblos? Y la nota número 2 dice lo siguiente: la Biblia ha sido traducida a más de 200 idiomas y dialectos, y hay pocas naciones que no han escuchado el sonido del Evangelio. En alguna de estas naciones, el sonido de las buenas nuevas, de la llegada del reino, ya no se escucha o es muy bajo. La gente está pidiendo que alguien venga a instruirlos. El Señor ha preparado a las naciones para recibir el Evangelio eterno y ahora está llamando a su pueblo para ir adelante con un fuerte clamor. Entonces, ¿ya se predicó el Evangelio como Dios quiere? No, parcialmente. O sea, todos han escuchado hablar algo, ¿sí? Pero generalmente se asocia con fábulas, como la Biblia como un buen libro que da consejos, pero todavía la gente no ha entendido la literalidad del mensaje de las buenas nuevas del reino. El sonido que en algún momento pudo ser un poco más fuerte, hoy ya no se escucha, es más débil, y en este momento, donde estamos viviendo vos y yo, el Señor nos pide que nos levantemos para predicar con un fuerte clamor. El fuerte clamor también aparece en Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 18, como mensaje de tercer y cuarto ángel.
que es donde el Espíritu Santo va a ser derramado sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios, para que sea dado el último mensaje de misericordia al mundo. Ahora, esto depende de nosotros, porque nosotros como pueblo tenemos que estar como estaban los discípulos en Pentecostés, para poder recibir esa lluvia tardía y tener todos esos dones y ese poder que los discípulos tuvieron cuando estuvieron en ese aposento alto, ¿no es cierto?, recibiendo esas llamas de fuego. Depende de nosotros buscar que Dios obre en nuestros corazones y que se pueda producir esa unidad que Él solamente nos puede dar. Este fuerte clamor no se va a producir contigo de aquel lado, trabajando de forma independiente, ¿sí? Teniendo tu pequeño ministerio y hablando, yo acá, el otro hermano allá. Esa no es la forma en la que Dios va a llevar el Evangelio, sino con un pueblo unido, ¿sí? Con un pueblo unido que va a tener el poder del Espíritu Santo. En ese momento se va a dar el fuerte clamor y el Evangelio va a ser predicado a todos y entonces vendrá el fin, ¿sí? No va a suceder de otra manera. Tenemos dos preguntas más que nos da esta lección. Dice la pregunta 17, ¿qué le exhorta a hacer Dios a su pueblo cuando vea las señales que indican la venida del Señor que está cerca? No vamos a entrar en las señales, porque eso lo pueden revisar en las lecciones anteriores, ¿sí? Pero, ¿qué nos exhorta a hacer Dios cuando empecemos a ver esas señales de que ya falta muy poco para su venida? La respuesta la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así: pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Entonces, ¿qué nos exhorta a hacer Dios cuando ya estemos viendo las señales? Que nuestras conversaciones sean santas, que nuestra vida sea santa. Eso nos exhorta a ser Dios, creer en Él, creer en su poder y que Él puede transformarnos, ¿no? David decía: Señor, por favor, dame un corazón nuevo. Tenemos que vivir en santidad, vivir en su presencia a cada momento, ¿sí? Y yo por ahí modificaría un poquito la pregunta. Creo que la santidad tiene que ser desde siempre. No tenemos que esperar las señales, ¿sí? Desde siempre tenemos que tratar de tener conversaciones santas, una vida santa, y cuando veamos las últimas señales, ese ya es un momento en donde nuestra vida ya tiene que estar lista, ¿sí? Donde tenemos que estar viviendo en lugares apartados, en la naturaleza, dependiendo de lo que Dios nos dé en la tierra, ¿sí? Viviendo alejados del pecado, alejados de las ciudades, y como Enoc, caminando con Dios, alejados de todo y teniendo solamente contacto con el mundo para llevar ese mensaje, ¿sí? Eso es lo que nos pide Dios, una vida santa. ¿Qué podemos hacer nosotros si es que podemos hacer algo para apresurar ese día? Predicar el Evangelio, ¿sí? Primero, creer en Dios, que Él pueda transformar nuestras vidas, que pueda derramar su espíritu sobre nosotros, para que podamos dar ese fuerte clamor. Es la única forma de apresurar la venida de Dios, entregándonos a Él, para que Él nos use, para que Él nos cambie. Nada de lo que nosotros podemos hacer va a generar un gran cambio. Lo único que nosotros podemos hacer es creer, entregarnos a Dios para que Él nos cambie, para que Cristo viva en mí, en mi corazón, para que me dé un corazón nuevo, ¿sí? Para vivir según el Espíritu y no según la carne.
cuando Cristo pueda obrar en cada uno de nosotros, cuando su Espíritu sea derramado, ahí recién vamos a poder dar el último mensaje al mundo. Ahí recién vamos a poder dar el fuerte clamor y llevar el mensaje a todo el mundo en esta generación. Esa es la única forma en la que podamos apresurar la segunda venida. Depende de nosotros, depende de creer y depende de vivir en esa atmósfera que Dios nos pide en santidad para que Él pueda actuar. Si nosotros no vivimos en esa atmósfera cerca de Dios, difícilmente Él pueda actuar en nosotros. Les deseo las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que podamos seguir cada uno de estos consejos que Dios nos da, porque nos ha dejado las instrucciones precisas, ¿sí? Para poder creer en Él, aceptarlo y vivir en su presencia y en santidad. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que como pueblo podamos estar unidos y recibir esa lluvia tardía y estar preparados junto con muchas otras personas que todavía no conocen. Que podamos ser la mayor cantidad de personas posibles la que pasemos por la puerta angosta, estrecha, ¿sí? Y que no sigamos el camino fácil. Escuchemos la voz de Dios, que Él nos quiere hablar y nos quiere guiar. Dios los bendiga.